Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Tenemos el gusto ahora de contar con la presencia de René Undalara, profesor investigador de la Universidad Politécnica Salesiana, con quien vamos a discutir varios temas sobre la crisis social que está viviendo en el país, pero de manera muy particular el tema de la juventud. Muchas gracias por aceptar la invitación, René. ¿Cómo vas? Buen día, estimado Pedro. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar en tu programa. Cuéntanos, ¿cómo entraste a estos temas? ¿Cómo así te has dedicado a estas especializaciones? Te agradezco la pregunta porque no es muy habitual que se realicen este tipo de preguntas en entrevistas y más bien es objeto, sí, de preguntas entre determinados colegas sociólogos, ¿no? Que, digamos, entre cierto azoramiento y sorpresa, preguntan, bueno, ¿y por qué te fuiste yendo por el tema de jóvenes, juventudes, en fin? Bueno, en realidad, ya desde mi temprana formación sociológica, la cuestión de los jóvenes... ¿Dónde te formaste, René? En la Universidad Católica, en la Escuela de Sociología de la Universidad Católica. Un semestre y medio fuiste mi profesor Pedro junto con Diego Mancheno, hacían dupla ahí para turnarse en la cátedra de economía. En fin, pero bueno, estoy hablando de los primeros años 90, ¿no? Entonces, a ver, decía que me fui por el lado de jóvenes, juventudes, sectores poblacionales jóvenes, infancias, juventudes en algún momento, justamente porque de alguna forma desde la sociología crítica, en la búsqueda del sujeto transformador, del sujeto que sociológicamente pueda representar esa idea de cambios, transformaciones, bajo la lógica del conflicto social, identificábamos determinados sectores juveniles que eran objeto de permanentes o persistentes discriminaciones, exclusiones. En aquel tiempo predominaba más que exclusión el concepto de marginalidad, ¿no? Y concretamente la tesis de grado que planteé fue en torno del movimiento rockero en Quito, ¿sí? Desde la perspectiva de identidad y movimientos sociales, ¿no? Entonces, en aquel momento también digamos, los avances, los enfoques teóricos sobre identidades, sobre movimientos sociales de carácter cultural, estaban, digamos, en plena ebullición, por lo menos en América Latina, todo el legado tureñano, se empezaba ya de alguna forma también marginal a escarbar textos desde la acción colectiva más, si quieres, entre comillas, culturalista, Melucci, Alberoni, en fin. Y entonces, a propósito de que también se produjeron algunos eventos de ataque, de discriminación hacia rockeros especialmente, entonces planteé este tema que, por cierto, durante 2 semestres permaneció en el congelador, ¿sí? Porque de manera muy sorprendente también, un poco el argumento de cierto sector de profesores era que no hay bibliografía sobre rockeros en el país, y bibliografía académica me refiero, y el tema es que no era tanto un estudio sobre, digamos, la cuestión rockera, ¿no? Era más bien un estudio desde la perspectiva de identidad y movimientos sociales
que tenía como objeto cabalmente de análisis, de estudio, la dinámica, las prácticas de grupos rockeros, sobre todo en Quito, ¿no? Entonces, a partir de ese inicial estudio... ¿Y cómo resolviste el problema de la bibliografía? Pues si no había bibliografía. No, es que la bibliografía fuerte justamente estaba dando en torno del tema de identidad. Ya. Identidad, entonces, sí fue una suerte de desafío, no es que esté, digamos, súper orgulloso de mi tesis de grado, pero digamos, el asunto era, había el desafío de enfocar. Bueno, ¿y cuáles fueron tus principales resultados? ¿Cuáles fueron tus principales conclusiones de la investigación? Bueno, básicamente que la dinámica, las prácticas de eso, del movimiento rockero, que era centrado en la introducción de la dinámica rockera en la sociedad quiteña, tenían mucho que ver con esto que estamos planteando ahora, de la relación Estado-sociedad. ¿A qué me refiero, no? Es decir, que había en la lógica del conflicto, había determinados actores que eran los que digamos, de alguna forma ejercían esa coerción sobre estas prácticas rockeras y que eran básicamente el Estado a través del ejército, la policía, instituciones sociales como la propia iglesia, ¿no? Me refiero sobre todo a las cúpulas eclesiales, ¿no? Y a la misma familia como institución social, ¿no? Y por otro lado, en esa lógica del conflicto, las propias agrupaciones, digamos, rockeros, que eran músicos, ejecutantes, simpatizantes, adherentes, promotores, ¿no? Y un caso muy particular que era la acción de un medio de comunicación, específicamente de una radiodifusora que era Radio Musical, ¿no? Entonces, esa confrontación, ese conflicto, se expresó en distintos momentos, ¿no? Es decir, por ejemplo, perdón, me olvidaba algo importante ahí, los mismos partidos de izquierda eran un elemento en definitiva de, digamos, de choque y oposición hacia la dinámica. Ahí era el tema muy blanco y negro, ¿no? De la música folclórica, la música protesta, versus el rock, que era parte del imperialismo y además en inglés, ¿no? Entonces, podía ser contestatario en los Estados Unidos, pero acá, obviamente, y algo se había de eso. Yo tengo experiencias muy concretas, ¿no? Que era parte del efecto demostración y de la cuestión arribista de muchachos, tanto de las clases altas como de las clases medias y bajas en Quito, que lo que querían es por el tema del inglés. A veces ni siquiera sabían lo que estaban diciendo, pero cantaban porque era gringo, pues, ¿no? Te agradezco este muy importante elemento de la contextualización, ¿no? Es decir, estamos hablando de finales de los 60, primeros 70, sobre todo en Guayaquil, Quito, ¿no? Y claro, uno de los aspectos, ya te imaginarás en aquella época, ¿no? Es decir, la movida universitaria, ¿no? Incremento de matrícula universitaria, todo el influjo del discurso de revolución, sobre todo desde determinados sectores de la universidad, y frente a eso, el inicial proceso de modernización socioeconómica de los 70, a raíz sobre todo del boom petrolero en el Ecuador. Entonces, forma un conjunto de condiciones en el que el rock es visto como uno de los elementos, digamos, agenciales, uno de los agentes también del imperialismo yanqui, sobre todo, ¿no? Y claro, lo que tú dices ya es un elemento importantísimo en términos del necesario matiz analítico, en que no solamente, digamos, el rock era vehiculizado y canalizado desde, digamos, concretamente en la investigación salió que había muchos hijos de generales o de coroneles que en aquel momento, digamos, gozaban también de privilegios, en términos de, por ejemplo, pasajes a Miami 1 o 2 veces al año, traían música, discos, se difundía, sino que también eso tuvo fuerte penetración en sectores populares, ¿no? Es decir, en aquellos años empieza justamente, por ejemplo, a organizarse el histórico Festival de la Concha Acústica en la Villa Flora, sectores especialmente del sur de la ciudad, sabemos la división sociourbana, ¿no es cierto? Un poco hace que los sectores del sur siempre hayan sido percibidos. En ese entonces todavía no tenía, o sea, no había Carcelén, no había el Comité del Pueblo del Norte, digamos, entonces básicamente lo popular venía del sur, ¿no? Exactamente, y justamente esta lógica de división sociourbana en la cuestión rockera hacía que haya una muy clara, digamos, diferenciación entre, digamos,
lo que posteriormente se acuñó como metaleros del sur, y un poco el rock más suave y más fresa del norte, digamos, ¿no? Es decir, bueno, eso obviamente se ha multipolarizado, si es que quieres, ¿no? Es decir, ya desde mediados de los 80, sobre todo. En fin, pero volviendo al punto que planteabas en términos de que, digamos, esta manifestación juvenil, digamos, encontraba en ciertos sectores de la sociedad y del Estado contradictores, es decir, elementos de oposición, ¿no es cierto? Y encontraba también en instituciones sociales determinado tipo de prácticas que los discriminaban, que los excluían, en fin, según los testimonios de los rockeros. Entonces, uno de esos hallazgos es que esas prácticas de los grupos rockeros se desarrollan en un contexto de generalizada precariedad en general, ¿no? Y no solo precariedad en términos de infraestructura, ¿no? En términos de amplificadores, de elementos que se necesitan, digamos, para el desarrollo de sus prácticas, sino también precariedades en el sentido de que las instituciones sociales o el Estado, digamos, de igual forma, en términos de tendencia general, condenaban esas prácticas. Es decir, no hay un espacio para el desarrollo de ese tipo de discursividades, ¿no? Otra cuestión que era interesante mencionar era que era interesante, digamos, que es interesante mencionar en términos de hallazgos, es que justamente lo que mencionabas, ¿no? Es decir, sectores o movimientos o partidos de izquierda concretamente, ¿sí? Y de la izquierda que hoy conocemos como la izquierda más radical, por decirlo de alguna forma, eran también francos contradictores de este tipo de prácticas, ¿no es cierto? Porque justamente veían en el rock lo que hemos hablado ya, es decir, claramente un factor de alienación en aquel momento, ¿no? Es decir, contextualizándonos en los discursos predominantes de una izquierda del marxismo de divulgación, ¿no? Es decir, alienación, enajenación, en fin, y veían esto es un factor, digamos, de distracción o de alejamiento de sectores juveniles de lo que debería ser, en definitiva, el joven de izquierda, digamos, bajo un cierto discurso oficial, ¿no? Es decir, esto es una práctica gringa, yankee, el rock te distrae, además. Ojo, un tercer hallazgo que es importante mencionar es el conjunto de representaciones sociales en torno de rockeros igual drogadictos, ¿sí? Rockeros igual potencial delincuente, ¿no? Es decir, un poco la imagen del joven rockero como caso perdido. Bueno, en todo caso, ese conjunto de elementos entre los hallazgos que recuerdo, digamos, de alguna forma, digamos, años después, sobre todo cuando vimos cómo la cuestión juvenil en los años, sobre todo 90, fue agenciada desde la cooperación internacional, empezaron a formarse ya a configurarse determinado tipo de agendas juveniles que venían ya de una tradición temprana, desde los 70, 80, en los barrios, sobre todo en los barrios del sur de Quito. Empezó eso a tener cierto tipo de, llamémoslo entre comillas, muy entre comillas, de florecimiento acerca de la llamada participación juvenil, ¿no? Entonces, recordemos que finales de los 80, inicios de los 90, consenso de Washington, empiezan a producirse y difundirse una serie de discursos entre esos, vinculados al tema del desarrollo, ¿no? Entre esos del discurso de la participación juvenil, ¿no? Y entonces, la participación en general, pero uno de esos discursos era el de la participación juvenil, ¿no? Entonces, y la participación juvenil entendida sobre todo, voy a simplificar también la idea para irle dando un cierto entramado, una cierta complejidad luego, que es que los jóvenes participan desde sus prácticas, llamémosle culturales, ¿no? Es decir, los jóvenes pueden asociarse, andar en zancos, saltar sobre los techos, hacer títeres, en fin, pero la cuestión, digamos, por ejemplo, de asociatividad política empezaba a quedar relegada. Y ahí sí, definitivamente, me interesé mucho más, digamos, en cómo, digamos, esas miradas, especialmente del mundo institucional y lo que luego se empezó a llamar como prácticas adultocéntricas, ¿no? Empezaban de alguna forma a, si quieres tú, a condenarle a un lugar, digamos,
a lo juvenil, ¿no es cierto?, que estaba, digamos, confinado a eso que llamamos prácticas culturales. Pero si me permites, René, antes de entrar de lleno al tema juvenil, yo creo que es muy interesante y muy escaso, además, la investigación que hay sobre el tema del rock. Y yo creo que es muy significativo porque son temas que no se los ha trabajado mucho, ¿no? Hay varios fenómenos vinculados a esa época y a las formas de expresión, porque si bien pudo haber venido como un tema de influencia extranjera, inclusive con este tema del apoyo transnacional, que podía verse inclusive a través de las propias emisoras de música, ¿no?, que inyectaban este tipo de cuestiones. Había muy poca música folclórica en ese entonces, aparte del pariente, ¿te acuerdas del formalmente informal? En la radio no se oía música folclórica ni música protesta, ¿no? Entonces era una cuestión muy específica. Y mientras tanto, yo recuerdo que debe ser 84, 85, de los últimos años había un programa, un conductor chileno de televisión infantil, Cañitas, que hizo un concurso de música folclórica y era increíble, sobre todo el sur de Quito, ¿no es cierto? Es cierto que había esta importante presencia cualitativa, sobre todo en el sur de Quito y en el centro de Quito de la cuestión rockera, pero de manera mayoritaria habían buenísimos, había un montón, era un florecimiento de grupos musicales en el sur de Quito. Había, por ejemplo, gente muy madura como los Tierra Libre, ¿no?, en la Quito Sur. Ahí los compañeros, además, con una formación política, con un trabajo barrial. No era una cuestión suelta, sino que tenía que ver con las raíces de las reivindicaciones populares y toda esa situación. Y que ellos también tenían su relación y su trabajo cultural con otras gentes, ¿no? De ahí ha venido todo el trabajo de algunos compañeros que han estado después en las iniciativas del municipio de Quito, en fin. Pero en el campo del rock, ¿no es cierto?, siempre había una especie de islote, y ahí, en cambio, la gran figura, y quisiera conversar, que me cuentes un poquito de eso, una figura además olvidada, es el gran Jaime Guevara, ¿no?, contestatario dentro de lo contestatario y con producción propia. No habrá como de ninguna manera encasillarlo en el tema del rock, pero también tenía producción de rock. Cuéntanos un poquito cómo se daba este tema de así en esta disputa cultural de referentes, ¿no es cierto? ¿Cómo va surgiendo el rock y cómo se va transformando ya un elemento ya de producción, ahí sí endógena, ¿no? Ya hay producción de rock acá internamente y producción en español con cantautores y toda esa situación. Sí, muy interesante lo que mencionas, porque justamente, digamos, hay varias, digamos, varios, llamémosle, hechos y acontecimientos en el estricto sentido del término, es decir, un antes y un después en lo que sucedió en aquellos años. Estoy hablando de los primeros 70, sobre todo acá en Quito, ¿no? Y cuando tú mencionas digamos, primero, esta oleada de la música folclórica, ¿no?, tiene mucho que ver con los procesos, sobre todo, post-golpe militar en Chile, ¿sí? Entonces, hay una serie de exiliados chilenos que vienen con su carga, en definitiva, musical, muy siempre importante. Marginal, ¿no? Siempre muy marginal. Sí. Vedada en las emisoras más populares. Alguna vez tuvieron los Pueblo Nuevo un programita de televisión efímero con La Peña, me acuerdo. Tuvieron una peña que duró unas pocas semanas nomás, pero en general era una cuestión marginal y al mismo tiempo tenías este florecimiento en los barrios populares que el propio Cañitas seguía extendiendo las fechas y no se acababa el concurso porque seguían apareciendo grupos y buenísimos, ¿no? Y muchachitos, estamos hablando de muchachos de 14, 16 años que, claro, algunos más mayores, ¿no? Pero era muy importante, digamos, ese fenómeno. En cambio, el tema del rock sí era un islote. Correcto. Digamos, ese programa que mencionas de este presentador chileno se llamaba Telejardín, me parece. Ya. Pero bueno, eso prosiguió, digamos, esta oleada de la música llamada folclórica o los emponchados, como les llamábamos de ese tiempo, prosiguió hasta los 80 y justamente yo recuerdo, por ejemplo, en el colegio en el Montúfar, fue un impulsor básico de los grupos folclóricos, ¿no?, en el Mejía de igual forma, ¿no?
Es decir, ahí salieron, digamos, también producciones que han perdurado hasta ahora muy importantes, ¿no? Es decir, eso fue un émbolo muy interesante en términos de la formación de grupos musicales e incluso grupos que luego transitaron hacia formas, digamos, musicales más caribeñas. Varios de esos integrantes luego formaron grupos como Rumbazón y vinculados a cuestiones que en los 80 empezaban ya a configurarse en Quito, pero también con la cuestión rockera, ¿no? Y digamos... ¿Cuáles eran los referentes? Así como tenías los Quilas y Tilibani, digamos, y Mercedes Sosa, y luego la Nueva Trova, ¿no es cierto?, en el campo de la música protesta. ¿Cuáles eran los referentes principales que tenía el rock acá en el Ecuador? Bueno, acá en el rock, digamos, hay un alto nivel de consenso en colegas, especialmente cuando hice esta investigación, en músicos ya de otras generaciones, propio Jaime Guevara, Ramiro Acosta, Héctor Napolitano, Paco Arce, acá en Quito, ¿no? El Jaime, ¿no? El Jaime, digamos, que me ayudó muchísimo en el proceso de investigación. Los Cordes en Guayaquil, ¿no? Los Cordes en Guayaquil encontrabas, por ejemplo, gente como Gastón Toret o los Cordes, el propio Gustavo Pacheco, ¿no? Que, digamos, por su condición de puerto, es más que una hipótesis, una conjetura nada más, ¿no? Por su condición de ciudad portuaria, llegaba la música de modo mucho más fluido, más fácil, digamos. Entonces, los Cordes ya, digamos, interpretaban canciones, tradujeron canciones, pero además hay un dato importante ahí que no quiero dejar de mencionar, es que, por ejemplo, introdujeron las versiones pioneras del rock en español argentino. Por ejemplo, ellos tienen una versión de La Balsa de Lito Nevia, ¿no? Interesantísimo ese ya, dato. bueno, ya a finales de los 80 ya Fito Páez estaba toda la cuestión, o sea, era mucho más cercana a la producción acá interna. Pero en ese marco, ¿cómo pega el rock en la juventud? ¿Y cómo empiezas a endogenizarse el rock? Ya, entonces a partir de estos referentes que te digo, si me permite, solo para retomar esto, estos referentes, entonces salen grupos como Los Apóstoles, donde está el Viejo Napo, digamos, ¿no? En Quito, Jaime Guevara con Raúl Lara y me parece que es Roberto Carrión forman la Banda Azul, ¿no? Esto está recogido en la tesis que te comento, ¿no? Entonces, la Banda Azul, sale La Tribu con también venido de Guayaquil, el Ramiro Acosta, Flush, otro grupo formado también por Paco Arce, en fin. Entonces, esos grupos empiezan de alguna forma a darle una cierta actividad al rock, una cierta dinámica, y lo que tú decías, ¿no? Retomar eso. Es, digamos, un sector, digamos, minoritario, ¿no? Pero que además, digamos, de alguna forma, en las lógicas, digamos, digamos que habría que explicarlas, en las lógicas urbanas, llamémosle, se forma cierta confrontación con la cuestión folclórica, ¿no? Es decir, y no solo eso, sino que además empiezan a formarse, por ejemplo, ciertas divisiones entre el rock del sur y la gente de la patria hacia el norte, ¿no? En ese contexto, el papel de Jaime Guevara es fundamental, a mi juicio, ¿no? Es decir, el Jaime inicia como un trovador, pero un trovador muy pegado a la dinámica rockera y sobre todo folk rock, ¿no? Es decir, una de sus principales influencias es Bob Dylan, ¿no? Jaime tiene grabaciones en español de Bob Dylan, de Black Sabbath, ya de rock más duro, digamos, de aquellas épocas, ¿no? Un trabajo muy interesante de cantautor, digamos, en los años 70, y luego un poco su tránsito hacia la cuestión más de lucha, ¿no? Una canción de lucha, una canción más comprometida con la dinámica, digamos, política. En algunos casos le calificaron como de panfletario, en fin. Lo bueno del caso es que Jaime no ha hecho mucho caso de esas cuestiones y ha seguido con su producción, digamos, creativa, digamos, sin concesión alguna, ¿no? Y ese es un mérito mayor, a mi juicio, digamos, que le posiciona como el cantautor de referencia a nivel nacional, desde mi perspectiva, ¿no? Estemos o no estemos de acuerdo con sus posiciones ideológico-políticas, en fin, en el plano de la producción y creación, Jaime sin duda para mí es
el número uno, digamos, ¿no? Ahora, hay otros referentes muy importantes que en los 80 empiezan a aparecer, y cuando hablaba de acontecimiento quería mencionar en los 80 la aparición de Promesas Temporales, ¿no? Promesas Temporales, digamos, a mi juicio, rompe, digamos, con esas divisiones de estructura musical rockera, poética, en fin, y se lanza, digamos, a una propuesta nueva. Y a mí me parece que ahí sí, digamos, convergen algunos elementos de rockeros en términos de discursividades, no estrictamente musicales, sino de sentidos del mundo, nuevas sensibilidades, cuestión política. La política no solo puede hacerse por vía partidista y consigna, ¿no es cierto?, y levantando el puño izquierdo, ¿no?, y Liniza, Quilapayún, y sino que también, digamos, las búsquedas políticas, las configuraciones identitarias, no solo en términos culturales, sino políticos, pueden hacerse también a través de, digamos, otro tipo de búsquedas y sensibilidades, ¿no? Que se traducen concretamente o se materializan en las letras de las canciones, en la incorporación de instrumental, en la propia, digamos, corporalidad de los músicos, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que me topo con Promesas Temporales, no sabía quiénes eran, yo vivía en San Francisco, año 82, me parece, 81, 82, y les toco a unos músicos en un sol de agosto, de una tarde veraniega, y les toco ahí sin camisetas ni nada, torso desnudo, ¿no es cierto? Y era una música que te transportaba, mágica. Entonces, eso, digamos, pegado en el corazón de jóvenes más de sectores medios, populares. Justo te estoy haciendo acuerdo entonces a los 40 años, ve. Sí, justo a los 40. Entonces digo, todo este bagaje de hechos, de alguna forma, digamos, volviendo a tu pregunta inicial, mira cuánta tela que cortar hay, pero volviendo a tu pregunta inicial, es que de alguna forma siempre me dejaron como una cuestión de agenda pendiente. ¿Cómo esa metáfora de la sociedad que son los jóvenes en términos de cambios y continuidades, ¿no es cierto?, estaba siendo por un lado tan relegada, tan invisibilizada? Es decir, ¿por qué, en definitiva, cuando vemos desde el lado político, ¿no es cierto?, nos centramos en organizaciones, partidos políticos, la dinámica institucional o la dinámica movimentista, ¿no? ¿Y por qué en esas dinámicas que están presentes o tan presentes, tan en primera línea, los cuerpos juveniles, por qué es que prácticamente pasan desapercibidos, ¿no? Es decir, ahí no hay una sociología de la juventud en rigor en el Ecuador, ¿no? Los estudios, o lo que se llamó desde los años 90, desde los 2000, el campo de estudios de juventud, no tiene un desarrollo ni siquiera incipiente, diría acá, ¿no? Y mucho menos una comunidad académica, digo, si es que uno se pone, digamos, en plano comparativo con los países vecinos, al menos, ¿no? Y mucho menos con, digamos, potencias en este campo como México, Brasil, Argentina, o el mismo Chile en alguna medida. Entonces digo... Es que se deba a ese descuido académico, digamos, porque fuentes de financiamiento hay toda una agenda posmoderna, ¿no es cierto?, en el que los criterios de pertinencia vienen dando precisamente por estas modas internacionales que plantean el tema identitario como central, en muchos casos a costa de olvidar y a veces sepultar políticamente, sepultar intencionalmente otro tipo de vectores en términos de los movimientos de clase, de las conciencias, del sujeto histórico, ¿no? Correcto, por eso te mencionaba, Pedro, en algún momento, que sobre todo el primer lustro de los años 90 resulta particularmente importante para entender las dinámicas asociativas y claramente participacionisas. Por el tema del financiamiento internacional, la cooperación internacional. Correcto. ¿Cómo operó eso? A ver, hay un antecedente que es ya finales de los 70, que sobre todo sectores eclesiales de base, ¿no es cierto?, ahí hay que tomar muy en cuenta, por ejemplo, factores como el discurso de cambio y transformación, que puedes mirarlo, por ejemplo, en hechos concretos como la Revolución Cubana, la teología de la liberación,
¿no? Empiezan a formarse grupos de jóvenes vinculados a sectores eclesiales de base. Ahí, por ejemplo, un referente es el padre Fabián Vázquez, que falleció hace poco, ¿no? Bueno, estaba también ciertos grupos, pero era de gente un poco ya... Juan no tan Palomino, Alberto Enríquez en la Tola, correcto, Carolo correcto. en el sur, ¿no? Carol en el sur, el padre, a ver, que trabajaba con Eduardo Delgado, con el ex padre Eduardo Delgado, Antonio Amador, pero también la influencia de Leonidas Proaño, ¿no? Entonces, digo, hay unas, digamos, experiencias asociativas juveniles finales de los 70, en los 80 eso se va cocinando en los barrios, y ahí es justamente donde en las asociaciones de barrios los jóvenes sí son vistos como sujetos útiles, ¿no es cierto?, para las directivas barriales, los comités barriales, ¿no es cierto?, útiles en el sentido de que tienen que armar la carpa para el evento, tienen que apoyar con, digamos, no hagan sonar las panderetas más o menos, la figura, ¿no? Y, digamos, pero eso sí, en las decisiones, ¿no?, o en el plano asambleario, ya, popular, digamos, no, los jóvenes están invisibilizados, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión que te digo Pero además claramente. yo sí creo que vale la pena mencionar que en paralelo a eso era una participación invisibilizada, absolutamente marginalizada, no solamente del mundo de la academia, sino de los medios de comunicación. Y como tú muy bien dices, ¿no?, mientras sean útiles hasta para los años viejos, ¿no es cierto?, para armar las tarimas, ¿no es cierto?, también los jóvenes. Pero el rato de los ratos, hasta en la organización barrial, las cosas eran adultocéntricas. Pero lo que habría que ubicar es que es una época de muchísima participación en la movilización y en la toma de las calles. Los años 80, los años 90 son, sobre todo en Quito, pero no exclusivamente en Quito, pero son años de una participación juvenil en la política de la calle, en la política inclusive de lo subversivo, ¿no? Ahí estaba el MIR, Alfaro Vive, otras organizaciones de izquierda que presentes orgánicamente o como influencia determinaron muchísimo de la toma de conciencia, de la organización y de las perspectivas de vida de la juventud de ese entonces. Totalmente de acuerdo, es decir, en esos años de los 80 se empieza de alguna forma, por el contexto regional sobre todo, sandinismo, la disputa sobre todo armada centroamericana, lo que pasaba ya en Perú, ¿sí? Bueno, si el siempre latente, digamos, resonar de acá, de las fuerzas insurgentes de Colombia, en fin, y además, digamos, el contexto nacional propio, es decir, las expectativas de retorno a la democracia, ¿no? Es decir, con un temprano desencanto, ¿no es cierto? Ahí está de por medio la muerte de Roldós, está y las políticas neoliberales, pues la situación de vida de la gente, la falta de empleo, la falta de oportunidades de trabajo, las condiciones en el hogar cada vez más deprimentes, precarizadas, ¿no? La ruptura además de las ilusiones que se tenían en los años 70 industrializantes, de mejora de las condiciones de vida, de mejora de las oportunidades inclusive de infraestructura, ¿no?, en el tema de la educación, de la salud, que fueron rotas con el neoliberalismo. Es decir, todo eso marcó una participación, pero sostenida, durante los años 80 y los años 90, que ahora recién empieza a verse, ¿no es cierto?, tanto en octubre del 2019 como en julio del 2022, ¿no es cierto?, una participación juvenil que no alcanza el nivel de masividad y de insistencia que tuvo durante las 2 décadas que estamos hablando, pero que ya empieza a marcar tal vez una lógica de lo que podría ser este nuevo tipo de involucramiento generacional, digamos, que estamos viendo. Pero hay un paréntesis importante en ese periodo, ¿no? Así es. De hecho, y en los 80, digamos, llamémosle una política, o sea, no política en el sentido estatal, sino una política de poner en lo público, digamos, determinado tipo de malestares, expectativas, agenciado por cuerpos juveniles, por jóvenes. Entonces, las huelgas, las manifestaciones, sobre todo, protagonizadas por movimiento sindical 81, 83, Quito, Guayaquil, en fin. Luego, el aparecimiento también de un grupo, digamos, insurgente, Alfaro Vive, fundamentalmente jóvenes,
¿no? Entonces, los 80, digo, se constituye en una década que ciertamente puede verse como transición hacia un participacionismo de los 90 agenciado desde la cooperación internacional, sobre todo, no solo, pero sobre todo, cooperación internacional, ONGs, que además, digamos, posicionan el discurso de los derechos, empieza a hablarse ya de los derechos específicos, de esos los derechos juveniles, ¿no es cierto? Y que de alguna forma concentran el grueso de la participación de los jóvenes en una suerte de agenda, ¿no? Desarrollista, ONGista, digamos, en el que se reproduce en el mundo de los jóvenes las cuestiones de los marcos lógicos, los árboles de problemas, en fin, y una serie de metodologías que de alguna forma le van, entre comillas, sofisticando en cuanto a una planificación, digamos, que de alguna forma resulta un cuerpo extraño a las parafraseando a McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje. Entonces, todas esas metodologías no eran solamente formatos, sino que también tenían contenido y sobre todo visiones del mundo. ¿Cuáles eran los principales valores que se defendía desde ese participacionismo que mencionas tú, promovido desde las ONGs y la cooperación internacional? Bueno, yo diría ahí, en el ámbito político, ¿no? En el ámbito político era la formación, el ideal del sujeto democrático, ¿no? Del sujeto democrático, pero el sujeto democrático en términos de que, digamos, hay un marco de normas que de alguna forma deben garantizar la gobernabilidad de los estados, ¿no es cierto? Y los jóvenes deben formarse como buenos ciudadanos en ese marco democrático. Eso, digamos, simplificando, pero lo grueso en lo político. En la parte económica ya hay, digamos, el tema del emprendedurismo, digamos, viene de ahí y viene también de lejos, ¿sí? El asunto de las políticas aperturistas, la primera oleada neoliberal, ya en los 90, de alguna forma va, digamos, propiciando determinados tipos de proyectos, primero con un claro carácter competitivo, pero basado en yo no diría en una radicalización del individualismo moderno, ¿no? En el que el ciudadano se siente reconocido en el Estado, ¿no? Y el Estado garantiza libertades y derechos al ciudadano en términos ideales y prescriptivos, digo, sino que ya en términos de un nuevo neoindividualismo competitivo, cada vez más, digamos, si quieres, posesivo, ¿no? Pero sobre todo competitivo. Entonces, y también ese emprendedurismo que ni siquiera era económico, sino el emprendedurismo de sí mismo, ¿no es cierto? Ese cuidado de sí en Foucault, en el que sintoniza también ciertos sectores de la izquierda postmoderna con la agenda neoliberal, ¿no? Thatcher y la extrema izquierda de pronto cogidos de la mano en fijar esa agenda. ¿Cómo impacta esa situación a través de la influencia de las ONGs desde los años 90? En la formulación y despliegue de una serie de proyectos juveniles, ojo, pero que aparte de lo que dices, que a veces que los supuestos extremos se juntan, ¿no? En el caso de Thatcher y la, entre comillas, extrema izquierda, digamos, hay un elemento que me parece interesante mencionar en nuestra realidad, que es cómo este carácter proyectista, ¿sí? Este carácter proyectista genera un doble efecto de fragmentación de la asociatividad y en suma del tejido social, es decir, por esta lógica competitiva, ¿no es cierto? Y un efecto justamente de que ese proyectismo no alcanza nivel, digamos, no apunta hacia el fortalecimiento de lo colectivo, ¿no? Entonces, es un asunto de proyectos individuales exitosos, ¿no? Se premia a los proyectos más exitosos, no hay, digamos, eso se traslada también a la socialización escolar. Recordemos que en los 90 empiezan a imponerse también una serie en el campo hablo de jóvenes, adolescentes, pero no solo de ellos, una serie de programas y proyectos que desde las perspectivas curriculares educativas tienen que ver con el tema de competencias en un sentido no de una emulación competitiva educativa que ha sido característica de un sistema educativo, sino de una competición en definitiva individualista, donde el que, digamos, mejores notas obtiene es el mejor y punto, pero no es el que de alguna forma
debe voltear a ver a sus compañeros que tienen dificultades, por ejemplo, ¿no? Es decir, esa lógica colectiva para mí es una lógica que empieza a quedar siempre, no solo postergada, sino incluso en entredicho, ¿no? Es decir, es la figura individual la que se privilegia en aquellos proyectos. Pero sobre todo, digamos, un efecto que quería mencionarte que es de una despolitización, ¿no? Es decir, perfecto, en la medida en que seas un buen ciudadano, va asentándose la cuestión de que no interesa mucho o va quedando un poco fuera de moda el asunto de que te identifiques política, ideológicamente con alguna corriente de pensamiento, con alguna posición cabalmente ideológica. Es decir, en los 90 me parece que uno de los efectos de los proyectos en los que participan jóvenes se va orientando más hacia la consecución de determinados objetivos que tienen que ver más con lo individual, que de alguna forma les alejan, profundizan ese alejamiento de las dinámicas, llamémosle, de la política institucional, ¿no? De la misma dinámica asociativa, pero que sin embargo yo, digamos, por experiencias con grupos juveniles, en fin, en los 90 es importante mirar cómo las dinámicas juveniles retoman mucho de lo que plantea el movimiento indígena, en términos de, digamos, formas asamblearias, organizativas, lo plurinacional, ¿no? Y eso me parece que fue un factor muy importante para que determinados líderes juveniles, ¿no? De alguna forma, digamos, prosigan con proyectos más colectivos, más asociativos. Algunos, digamos, recalan en movimientos sociales, en formas de acción colectiva, otros se hacen parte, digamos, o forman parte de partidos políticos como tal, y otros líderes de aquel momento, recuerdo, en los 90, recalan también en el mundo de las ONGs, ¿no? Y de alguna forma renuevan, intentan darles algún tipo de oxigenación o de giro a toda la lógica, digamos, característica de la primera oleada neoliberal, aperturista, en términos de que ya se instala en el país un discurso globalizador en el peor sentido del término, ¿no? Es decir, sálvese quien pueda. El tema de solidaridad, por ejemplo, es un tema que prácticamente, si te fijas, desaparece de los proyectos en los que están asociados jóvenes en los años 90, ¿no? Claro, ese es un tema muy importante que yo creo que vale la pena interrumpirte para ubicar en el contexto, ¿no? O sea, son años, desde 1981 tenemos un decrecimiento del Producto Interno Bruto per cápita de manera sistemática. Los años 90 de este participacionismo jalado desde arriba, despolitizado, son los años en los que esa situación estaba, no solamente que estaba en lo peor, sino que en términos de expectativas se borraba del escenario el tema, por ejemplo, de la desigualdad, el tema de la pobreza o el tema de la marginalidad y la exclusión, que eran otro tipo de cosas que en la sociología, en la economía de la época estaban circulando en esa época, aunque sea como clamor, aunque sea como petición, aunque sea como súplica, aunque sea como conmiseración, pues simplemente desaparecieron. No era solamente el tema de la solidaridad con toda la fuerza genuina que eso significaba, sino inclusive esas cuestiones más paternalistas, más asistencialistas, habían sido borradas el imaginario y también del temario, no solamente de las ONG, sino también de la academia, ¿no es cierto? Proponiendo desde arriba, jalando desde arriba, y ahí más me hace acuerdo ese manual que tenía Gene Sharp, ese agente de la CIA de las revoluciones de terciopelo, ¿no? Cuando te estaba oyendo, me estaba acordando, pero así como que hubieran seguido la receta tal cual, punto por punto, en el caso del Ecuador, estas ONGs y la cooperación internacional. Pero yo te quisiera jalar un poquito más bien, en lugar de la jalada por arriba, jalarte a vos para que nos respondas qué pasaba en términos de esa situación espontánea de la que estábamos hablando, ¿no? Ese movimiento espontáneo que tenía, qué sé yo, hitos tan importantes, ¿no es cierto?, como el tema de la guerra a los 4 reales a finales de los años 70. Era una cuestión absolutamente endógena, en el que sin duda no es que los partidos de izquierda la provocaron, sino que al contrario, los partidos de izquierda terminaron formándose, terminaron siendo, ¿cómo te digo?, beneficiarios de lo que la juventud por sí mismo
formó en esa época de manera espontánea. El texto del Francisco Herrera Arauz en ese sentido es un texto pero formidable para entender lo que está pasando en esa época. O lo que mencionabas de la cuestión del levantamiento del Inti Raymi de 1990, ¿no? El movimiento indígena, ¿no es cierto? Dejaban ser los indios, ¿no es cierto? Y pasa a ser un sacudón psicológico, un verdadero terremoto social que no se expresa específicamente en términos de un partido político, no se expresa de manera específica, ni siquiera después con el Pachacuti, sino que plantea un repensarse del conjunto de la ciudadanía respecto a qué mismo somos y hacia dónde mismo vamos, y una ruptura con respecto al tema del racismo. Entonces, tiene una serie de olas que no dejan de impactar inclusive a la agenda de las ONGs, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tener este trasfondo en el que siempre una cosa es lo que planifican ellos desde arriba y desde afuera, y otra cosa es lo que verdaderamente sucede a nivel de la gente, pues, ¿no? La convivencia de la gente, los proyectos de vida de la gente. Y en esa perspectiva quería yo que retomemos lo que nos estás contando ahorita, con la perspectiva con la que empezaste a comentar los temas identitarios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esas? ¿Qué pasaba en la juventud de esas épocas? La juventud de los años 90, ¿cómo vive? Más allá de lo que le propone la ONG, más allá de lo que le propone la moda, ¿cómo vive la juventud de la época estos momentos de crisis? Es decir, yo me pongo en los zapatos de un muchacho, por ejemplo, ¿cuáles son las expectativas, inclusive profesionales, ¿no? Las expectativas de vida de un muchacho de finales de los años 70, con las expectativas de vida de un muchacho de finales de los años 80, con las expectativas de vida de un muchacho de finales de los años 90, pues. Y ahí te pones a ver vos la realidad, más allá del discurso, más allá de las modas impuestas, inclusive por estas agendas ya de servicios de inteligencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la realidad que vive la juventud? La realidad económica, política, cultural que vive la juventud en estos procesos de transición. Pedro, tú planteas una pregunta quizá de origen, ¿no? No me refiero tanto por los marcos temporales, ¿no? Específicamente históricos, sino una pregunta conceptual, y que está referida cabalmente a que cuando hablamos de juventud, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, sería muy osado, por decirlo de alguna forma de mi parte, decirte, la juventud de los 70, un joven de los 70 se planteaba tal nivel, se planteaba tales expectativas, ¿no? No, pero es perfectamente legítimo, René. Vos eres el que has estado trabajando sobre esos temas, está muy bien. ¿Cuáles son cómo entiendes vos ese problema? Ya, no, pero a lo que, perfecto, yo entiendo desde esa perspectiva, es legítimo, y creo que eso le asiste, digamos, es una especie de derecho a toda persona, ¿no? Pero no, a lo que me refiero es justamente a una cuestión conceptual, Pedro, y que es, cuando hablamos de juventud, ¿de qué hablamos? Y entonces, eso es importante entender para el público especializado y para el público en general, amplio. ¿A qué me refiero? Es decir, cuando hablamos de juventud, no estamos hablando de la juventud, ¿no? Estamos hablando de una configuración poblacional, social, cultural, política, heterogénea, ¿no? Es decir, hay diversas formas de ser joven, ¿no? Hay un capital cultural diferencial de ser joven, ¿no? No es lo mismo ser joven de la Quito Tenis o de Solanda. Claro, ¿no? Y hay una brecha de clase, además. Entonces, ¿qué es lo que ha aportado en términos sustantivos en los últimos 10 o 15 años del campo de estudios de juventud? Que mirar la juventud, o las juventudes, como se denomina, o los jóvenes, ya como constatación empírica de esa categoría, supone mirarle desde su condición de clase, su condición de género, condición generacional, su anclaje étnico, ¿no es cierto?, como al menos 4 de los grandes marcadores analíticos para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, digamos, eso es súper importante en términos conceptuales y me parece que es necesario retomar, no solo en la academia, sino cuando, por ejemplo, los políticos dicen y expresan, ¿no? Yo propongo para la juventud tal cosa. Bueno, pero ¿para cuál juventud? ¿No? No es lo mismo, digamos, una joven, clase media, sectores urbanos, universitaria, que una joven del sector de Zumbagua, empobrecida, precarizada, no sé, o joven. Y esos justamente, esos son los marcadores que nos permiten evidenciar las enormes diferencias y desigualdades y permiten de alguna forma
precisar esas desigualdades y cómo sufren las consecuencias de la producción de desigualdades distintos segmentos de población joven, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión que solamente la dejo planteada inicialmente y que me parece como uno de los aportes sustanciales del campo de estudio de juventud durante la última década, ¿no? Mirar desde esa perspectiva. Eso ha ido, digamos, también desarrollándose hasta formar las llamadas agendas interseccionales y todo, ¿no? Pero yo en términos más sociológicos clásicos diría mirar el sujeto joven desde esas al menos 4 grandes perspectivas, sus traslapes y además sus diversificaciones, ¿no? Es decir, cuando haces tú un análisis de jóvenes atravesado por clase social, género, condición generacional, entonces ya el término, el propio concepto de juventud me da la impresión muchas veces que va quedando muy limitado, como estrecho, digamos, todavía, ¿no? Y me parece que por eso mismo algunos autores, ¿no? Rosana Reguillo, en el caso mexicano, Germán Muñoz, en el caso colombiano, Carles Feixa, ¿no? Catalán, antropólogo, más bien hablan de la condición juvenil, ¿no? La condición juvenil. En fin, pero bueno, ese es un tema que dejo planteado ahí para referirme a tu pregunta. Entonces, esas expectativas, ¿no? Esos intereses y esas, llamémosle, prácticas de los jóvenes de los años 80, 90, ¿no es cierto? De los jóvenes que se enfrentan ya, digamos, al llamado, digamos, ciclo post-neoliberal, ¿no? Al ciclo progresista, ¿no? Entonces, esas expectativas se van configurando de acuerdo con, digamos, una serie de factores que es preciso tenerlos en cuenta y que tienen que ver con la dinámica del entramado institucional estatal, concretamente que se expresan a través de las políticas públicas, a través de determinadas políticas sociales, si quieres, desde una versión simplificada de Estado, pero también desde el conjunto de prácticas sociales, ¿no? En esta división Estado-sociedad, ¿no? Analítica, por supuesto, en el que, digamos, esa sociedad ha estado ya resintiendo los efectos y consecuencias de la aplicación de un conjunto de políticas aperturistas, neoliberales, desde los 80 y 90. Es decir, ahí hay un proceso complejo de transformaciones y reconfiguraciones socioestatales, ¿no? En las que los propios agentes de socialización, la familia, la escuela, el barrio, más recientemente las redes sociales, van configurando esas maneras de ser joven, ¿no? Y digamos, ahí es que uno puede de alguna forma tener un escenario como para analizar qué expectativas, qué intereses tienen jóvenes de sectores medios con ciertos niveles de acceso a educación, con ciertos niveles de ejercicio de derechos, ¿no? Y qué expectativas puede tener, digamos, pueden tener jóvenes que están, digamos, desplegando su vida, su existencia en otras condiciones, ¿no? A veces mucho más difíciles. Entonces, si nos referimos, por ejemplo, al joven universitario de los años 80, ¿no? Universitarios, clases medias, en un contexto, digamos, sociopolítico en el que hay un progresivo desencantamiento de la democracia. En esos años empieza a hablarse ya de la tesis de la desconsolidación democrática, incluso, ¿no? En el que, digamos, hay un declive. Ahora ha llegado al tema del Estado fallido, inclusive, que intentaron hacerlo ya hace 20 años, pero que les cayó Correa y ya no pudieron hablar del Estado fallido y que ahora lo están provocando, pues, ¿no? Para tener hasta tema de tesis. Sí, yo a propósito, ya que mencionas esto, una muy breve digresión. Sí, yo siempre planteo que habría que a lo mejor preguntarse Estado fallido para quién, ¿no? Esas tesis de Estado fallido siempre un poco las pongo siempre, digamos, sí, porque bajo la cuestión es signos de que interrogación, después ¿no? del Estado es fallido, entonces que hay que llamarles a los gringos para que nos den haciendo, sea con intervención militar o sea para entregarles las aduanas, entregarles el Banco Central, como ya ha sucedido, si no es un tema teórico, ¿no? Totalmente. O entregarles el Amazonas, ¿no? Como quieren, o entregarles las Claro. Galápagos. Las Galápagos, bueno, de hecho, ¿no? Es decir, ahí ya me parece que está funcionando, está instalada al menos una nueva base, no sé. Pero bueno, digo, entonces,
solamente recalcar en este asunto de que cuando estamos hablando de jóvenes, de juventud, es un objeto a mi juicio extremadamente complejo, tal como cuando hablas de un objeto investigativo, teórico, ¿no? Como la pobreza, o como las violencias, o como las inseguridades, ¿no? Es decir, ahí me parece que justamente lo que tú señalabas, hay un escaso, incluso incipiente desarrollo en nuestro medio sobre, digamos, no solo una sociología de la juventud, sino un interés por, de alguna forma, conocer más sistemáticamente eso que llamamos mundo de los jóvenes, ¿no? Porque además lo dividimos, pensamos que allá están los jóvenes, ¿no? Es una invención de por allá, y no entendemos a los jóvenes como un hecho socialmente producido, ¿no? Sí, producto de unas interacciones entre Estado y sociedad, ¿no? Con específicas configuraciones, insisto, pero además a los jóvenes también como productores de sociedad, ¿no? Es decir, a los jóvenes en su condición de actores o como agentes sociales, ¿no? Que van también reconfigurando sociedad. Tú mencionabas, por ejemplo, abril del 78, la guerra de los 4 reales, ¿no? Es decir, ahí es claramente un acontecimiento importantísimo en cuanto a lo que podría llamarse una historiografía juvenil o una sociología política de lo juvenil en clave histórica, en la que, digamos, son digamos, jóvenes, y jóvenes que no están necesariamente afiliados o son parte de la FEUE, por ejemplo, ¿no? O me parece que ya estaba la FESE. Claro, No pues son era la ni época antes de la FEUE, división de la FES, entonces era antes de la división. movimiento secundario, protagonista, y el movimiento, más bien la FEGUE ya estaba en un proceso con los manejos del MPD, ¿no es cierto? Había un proceso de reducción. En la FES, inclusive el movimiento estudiantil secundario ligado al MPD tenía incluso otras proyecciones, ¿no? Exacto, pero digamos, por los testimonios de un estudio que pude hacer sobre abril del 78, un microestudio, llamémosle así, y testimonios de ahí también, ¿no? Entre esos del propio Jaime Guevara, digamos, mira, hay muchos jóvenes que participaron ahí que no tienen filiación, digamos, a formas asociativas, ¿no? Llamas de movimentistas, partidistas o llamemos de filiales de No, partidos pues los políticos. barrios, ahí está un tema muy, que además es una constante en Quito, ¿no? Es el tema insurreccional de los barrios de Quito, es la gente de los barrios que no tiene ningún, y que inclusive políticamente puede estar afiliado a un partido de derecha, pero el rato que Claro. toca salir a protestar por los derechos de la gente, por las condiciones de vida de la gente se levanta. Exacto, exacto. Ahí está la dinámica barrial, sobre todo que hacía referencia como uno de los elementos importantes en términos explicativos de cómo esa asociatividad juvenil va reconfigurándose en los años 80, los años 90, bajo esta lógica ya menos barrial, más ONGista, si es que quieres, ¿no? En el que, digamos, se institucionalizan determinado tipo de prácticas, de proyectos, de expectativas, se reproducen formas, digamos, de organización, estructuras organizativas de grupos juveniles, reproducen, digamos, de forma muy refinada, digamos, lo que dice una ONG o lo que es un partido político. Y justamente un asunto importantísimo que mencionabas, quiero retomarle, es que son sobre todo partidos políticos los que de alguna forma se constituyen en beneficiarios de ese conjunto de, llamémosle, saberes, ¿no? Es decir, un poco en la tesis que plantea Arturo Escobar a inicios de este siglo, me parece que es 2000, 2001, los movimientos en general sociales, ¿no? Incluidas formas asociativas, incluidas incluso formas de voluntariado, ¿no? Como espacios de producción de saberes y conocimientos, dice Arturo Escobar, ¿no? Más allá de que estemos o no de acuerdo con sus enfoques, digamos, ese es un elemento importante a considerar para entender cómo esos saberes juveniles, esas prácticas, ¿no? Que desarrollan en su conocimiento a través de la convocatoria de ONGs, del apoyo a proyectos, ¿no es cierto?, que es capitalizado en buena medida por partidos políticos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando ahí nosotros hacemos ya al final del primer lustro, proceso constituyente, una primera investigación ya sostenida, ya como línea de investigación en el centro donde trabajo en la Salesiana. Esto es antes del 2008. Antes, sí, 2007, 2008, sí, 2007, 2008, justo en el proceso constituyente, digamos, vemos, por ejemplo, cómo
tiendas políticas como la democracia popular, ¿no? Digamos, había de alguna forma con los jóvenes que estaban ahí capitalizado una serie de procesos que venían de lejos, ¿no? De lejos me refiero 2 décadas atrás, ¿no? Y en el sentido de, por ejemplo, estructuras organizativas, las formas de entender al Estado, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué dices la democracia popular? Porque ahí el experimento más señero de toda esa época y que además es producto directo, tal vez el más visible de este ONGismo y de las agendas de la cooperación internacional, es Ruptura de los 25, ¿no? Que finalmente van a acabar en la democracia cristiana, finalmente, pero que en algún momento tuvieron una perspectiva, o al menos ellos se autoidentificaban como gente de una nueva izquierda, ¿no? Exactamente, o sea, tú pones una razón de fondo, ¿no? Yo mencioné esto porque con los múltiples grupos políticos, y jóvenes migrantes, jóvenes de la esfera musical, del universo musical que trabajamos, se me vino ahorita lo de la democracia popular porque es un producto muy relevante, ¿no? Por llamarlo de alguna forma en términos de esta capitalización, de estas prácticas juveniles, ¿no? Muy vinculadas a un desarrollismo de los 90, atravesadas o determinadas por la primera oleada neoliberal, digamos. Pero que lo fundamental acá es, digamos, me parece, cómo, por un lado, se van reproduciendo, intensificando y en alguna medida amplificando las concepciones que tienen estos jóvenes, democracia popular, sobre el Estado, por ejemplo, ¿no? Un Estado que, en definitiva, digamos, debe dejar, digamos, a la libertad del mercado, ¿no es cierto? Las prácticas económicas, prácticas productivas, de comercialización, las opciones por las que, en definitiva, deben encaminarse los ciudadanos en cuanto a elecciones de servicios de salud, servicios de educación, no pensadas como derechos, ¿no? Es decir, digo, estas juventudes, por ejemplo, democracia cristiana, en aquel momento revelaban claramente cómo todo ese tránsito y esa confluencia de ideas en torno a cómo debe organizarse la sociedad y el Estado, ¿no es cierto? Ya planteaba una severa discusión frente a lo que se venía, ¿no? Porque la propuesta, cuando llega Alianza País, digamos, ¿no? El 2007, en definitiva, está claramente planteada en términos de políticas redistributivas. Ya, pero antes de entrar a lo de Alianza País, que me parece que es un tema específico, a propósito de la democracia cristiana, ¿cómo, más allá del dinero y de los recursos de la cooperación internacional, ¿no es cierto? ¿Qué puede haber motivado a que la juventud encuentre como un referente a una democracia cristiana tremendamente desprestigiada por la evidencia palpable y omnipresente de su vinculación con la corrupción y la crisis bancaria? Y con una constitución como la del 98 tan vinculada precisamente a esa agenda neoliberal. ¿Cuáles serían los referentes que estuvieron vinculados? ¿Cuáles fueron los actores? Cuéntanos con algunos nombres de algunas instituciones. Ya, a ver, Pedro, esta investigación que te cuento 2007, 2008, casi hasta el 2009, los jóvenes de democracia cristiana, democracia popular, no son los jóvenes de los años 80 y 90, obviamente, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Pero el punto fundamental acá, me parece que cuando señalas referentes, no recuerdo ahora los nombres de esos jóvenes, ¿no? No, la verdad no recuerdo, ¿no? Pero sí tenían como referentes a quienes luego con Esquel, digamos, años antes, con Esquel habían iniciado todo el proceso de, digamos, de esa formación juvenil, ¿no es cierto?, y que fueron ruptura de los 25, ¿no es cierto? Es decir, con eso me parece que inicia año 99-2000, en fin, con Fundación Esquel. Pero, a ver, lo fundamental de acá es lo siguiente, que cuando hablamos de la configuración de referentes de jóvenes, ¿no? ¿Por qué estos jóvenes? Planteado más simplificadamente. ¿Por qué hay jóvenes que militan o activan en un determinado partido o un determinado movimiento político? Y claramente ahí, digamos, estos jóvenes, hay que analizar sus procesos de socialización familiar, sus procesos de socialización. Entonces, tienen el tío o el papá o la mamá o el pariente que participó acá y fue, digamos, simpatizante, adherente o militante de tal tienda política.
Hace falta para entender esto algo que casi nada se ha trabajado en el caso ecuatoriano, en la región mismo, que es una sociología amical, una sociología de las amistades, una antropología de las amistades, es decir, cómo el amigo o la amiga le jala a su amigo a la reunión que tienen con unas personas que conocieron y que están planteando estas ideas que les tocaron, les movilizaron, les parecen novedosas, ¿no? Es decir, pero eso está formado pero esa también es una sobre dinámica, todo pero esa es una dinámica, familiar, René, es una dinámica básicamente de sectores medios, ¿no? Sectores medios de que, sectores carreristas medios. además, que lo que están buscando es cómo instalarse profesionalmente y cómo asegurar su futuro de manera provechosa. Entonces, uno, lo más rentable es la cuestión de trabajar en algún banco, ¿no? La otra, estas ONGs en las que se tenía ese financiamiento. Y estamos demasiado centrados en Quito. Yo, así como estás mencionando el caso de la democracia cristiana, en Guayaquil yo daba clases en la ESPOL en ese entonces, y recuerdo que era muy activa el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, con muchísimos recursos, trayéndose expertos internacionales con toda la cuestión de la escuela austríaca, o sea, la más neoliberal de las escuelas neoliberales, y que justamente están ahorita en el gobierno, ¿no? El propio presidente Lazo, el ministro que era de la Cámara de Comercio, ¿no es cierto?, Rosemena, formaban parte de esa estructura de formación que ni siquiera se hacía mucho problema en hacer eventos públicos. Todas eran reuniones muy cerradas, de esta cuestión amical que mencionas, en el que habían estas vinculaciones, la posibilidad de encontrar un futuro profesional y que la cuestión se resolvía en términos de este sesgo confirmatorio, ¿no? Es decir, solamente se escogía como válido en la realidad aquel elemento de la realidad que te confirmaba el mito con el que querías trabajar, era la moda de la dolarización, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante separar lo que es la lógica de estos sectores medios carreristas frente a la lógica de la gran mayoría de la población joven, en condición de juventud, digamos, que tenía una situación terrible, pues porque aquellos que tenían algunos ahorritos habían desaparecido y el resto de los sectores populares estaba en una situación de total indefensión, pues crítica, ¿no? Recuerdo Excelente. el año 2000, solamente para que tengamos como referente en esta discusión, que a veces los compañeros que le entran al tema cultural se van a las nubes, solamente para poner como un anclaje en la realidad, en el año 2000, el momento de la dolarización, el salario mínimo vital fue de $48 mensuales. Bueno, entonces, para que nos vayamos ubicando, ¿qué es lo que pasaba con el 99% de la juventud de esa época, no? Excelente. Pedro, ahí planteas tú, digamos, una macroagenda investigativa, ¿no? Porque está el tema de clase, está el tema regional, ¿no? Y cuando tú mencionas, salgámonos un poquito acá de Quito, mencionas lo de Guayaquil, ¿no? Solamente para complementar algo, si tú vas a Cuenca, ¿no es cierto? Y ha sido en esta línea de participación política de jóvenes, que es la que de alguna forma coordino en la Salesiana, cuando vas a Cuenca, te encuentras también con, digamos, un contexto particular, ¿no? En el que el tema de la participación en el austro tiene rasgos diferenciales distintos y muy característicos del resto del país. De alguna forma, la gente acude más a las convocatorias, participa más, dice más, se expresa más, en fin, y eso tiene también razones históricas, a mi juicio, ¿no es cierto? Que por ahora, digamos, no nos va a dar el tiempo. Pero, ¿qué sucede eso con relación a jóvenes? Por ejemplo, ahí hemos estado en algunas ocasiones en la elección de los consejos estudiantiles de la Universidad Estatal, por ejemplo, de la Universidad de Cuenca, ¿no es cierto? Y cuando tú miras el tema del voto, ¿no? El tema del voto y de la participación, claramente no solo que respiras, sino que constatas un ambiente cívico, ¿no? Y un ambiente cívico en términos desde las propuestas, las campañas, la estructura organizativa de los grupos contendientes, ¿no? Las propuestas, ¿no es cierto? Algo, digamos que yo diría así, distinto, que se vive también acá en la central, pero que tiene una atmósfera y un carácter, digamos, diferencial. Y no solamente Cuenca, ¿no? Sino las distintas provincias, son cada cual un mundo aparte. Y yo te diría de manera muy particular el tema rural, ¿no? Y la cuestión, este gran terremoto social y psicológico y político que significó el levantamiento del Inti Raymi de 1990, no ha permitido superar el tema del racismo.
Puede ser que en temas de lenguaje políticamente correcto, ahora ya no se puede decir indios, ¿no? Ya la Federación Ecuatoriana de Indios tampoco ya no se puede decir indios. Pero el problema fundamental sigue ahí, más allá de las formalidades. Entonces, yo creo que es muy importante el ubicar, por ejemplo, ¿no es cierto?, que la condición de un joven, cuáles son las expectativas, las perspectivas de vida que tiene un joven que nace en el medio rural ecuatoriano, tanto en la sierra como en la costa, en el oriente, en Galápagos. ¿Dónde están las posibilidades de empleo? Pero además ni siquiera las posibilidades de irse a la ciudad. ¿Irse a la ciudad para qué? Yo te diría inclusive peor, porque a finales de los años 90, cuando se habían creado las condiciones regalonas con respecto a las transnacionales y a los bancos, igualito a lo que está pasando ahorita, la gente empezó a migrar igualito a lo que está pasando ahorita de una manera brutal, y tenías, tanto en España como en Italia, como en Estados Unidos, tenías unas economías, unas sociedades que de alguna manera podían absorber esa nueva fuerza de trabajo asalariada para sobreexplotarla sin duda, pero habían esas condiciones. Ahora no. Ahora ni siquiera, no solamente es un tema legal, sino que además hay un tema económico, ¿no es cierto?, que hace muy refractaria la posibilidad de acogida de esa población expulsada de aquí del Ecuador. ¿Qué pasa con los jóvenes ahora? Y ese es el gran problema que tendríamos que ir ubicando ahí. Pero nos queda, antes de entrar en eso, nos queda una cuestión que te había cortado, que es el tema de Correa, ¿no? Entonces, ahora sí, has caracterizado el tema de principios de los años 2000. Yo te diría, en el caso de Correa, es ahí sí la juventud de los años 80, esa juventud insurgente de los años 80, de finales de los 70, de los años 80, de principios de los 90, la que, claro, muchos de ellos inclusive ya de derecha, pero de alguna manera toman la posta para cambiar el país. Y yo diría que no era solamente esa vieja juventud la que está protagonizando ese asunto, sino que yo recuerdo las encuestas de la época y resulta ser que la participación con el voto, pero la participación también en las asambleas barriales, en las asambleas locales, sobre todo en torno a la discusión de la Constitución del 2008, fue masiva, fue muy profunda, totalmente invisibilizada, no solamente por la academia, sino también por los medios de comunicación, ¿no? Sí, a ver, en torno de, digamos, ese cambio de ciclo político, ¿no? Es decir, me parece importante retomar al menos pues, es decir, los jóvenes y su papel en las caídas presidenciales de Bucaram, Aguad y Lucio, ¿no? Es decir, ahí me parece que hay mucho que decir acerca de jóvenes, especialmente en lo de Lucio, jóvenes, sectores medios, en fin, ¿no es cierto? Bien, pero paso a lo que me preguntas, porque a mí me parece supremamente importante este tema, ¿no? Entre muchísimos otros que van a quedar ahí apenas enunciados. Sí, sí, no te preocupes que hay de haber otra oportunidad para seguir profundizando, René. Ahorita tenemos un cuarto de horita más y no hay ningún problema. Ojalá. Entonces, a ver, mira, me parece que estas mismas condiciones, esta nueva configuración estatal, en términos conceptuales, un ciclo en el que el Estado produce sociedad, ¿no? A eso asistimos a partir del triunfo electoral de Rafael Correa. Un Estado que, digamos, una sociedad que se moviliza entre 1996 y 2006, de forma, si tú quieres, más o menos caótica o más o menos ordenada, depende de dónde lo veas, ¿no? A mi juicio, no es que hay una sociedad civil fuerte, sino una sociedad movilizada, digamos. Así es que no tiene formas de expresión orgánica y por eso triunfa Correa de la nada, ¿no? Supuestamente de la nada, pero resulta ser que eran estas juventudes viejas de los años 80, organizadas en cada recinto, en cada barrio, con una ONG, con un sindicato, con una agrupación, que estaba presente en todo ese lado y que de pronto aflora, ¿no? Exactamente, y se produce todo digamos, una de las dinámicas fundamentales y fundantes de aquel ciclo político que es el proceso constituyente, ¿no es cierto? En el proceso constituyente, vamos, una participación social inédita, no solo en el país, sino que me parece que es o debería ser un caso de estudio, se ha intentado tener un caso de estudio, digamos, muy atípico acerca de las expresiones participatorias de la sociedad, ¿no es cierto? Y entre esas, de aquello de lo juvenil, ¿no es cierto? Que se tradujo en uno de sus elementos, no es el único, pero es el fundamental, un espacio central, que es la agenda, me parece que se llamaba la Agenda Juvenil Constituyente, ¿sí? Entonces, la Agenda Juvenil Constituyente, entre otros de sus elementos importantes, tenía
9 o 10 ejes, me parece. Y entonces, uno de sus elementos, que también, fíjate, viene del mundo, sí, de alguna forma, de la cooperación internacional, es aquello de, en el artículo 39, me parece, jóvenes como actores estratégicos del desarrollo, ¿sí? Entonces, perfecto. Eso, por si acaso, eso ya en Colombia, 10 años antes, En el estaba... 91. En el 91 estaba ya en agenda actores estratégicos del desarrollo, ahí adoptó un sentido y una direccionalidad bastante diferente a la que se le dio y se intentó dar por lo menos acá, pero ya estuvo, Sí, porque digamos, ya más allá de la joven, letra, lo que les dieron en Colombia a los jóvenes fue bala, desde el 91 para acá, ¿no? y fíjate, porque fue un programa Y no adscrito solo con los directamente, falsos positivos, ¿no? claro, un programa adscrito a la presidencia de la República y de Uribe, ojo, ¿no? Entonces, digamos, eso significó, sí, lo que tú dices, lo que algunos autores, colegas colombianos llaman digamos, la persistencia de un estado de excepción y de un toque de queda para los jóvenes, ¿no? Es decir, falsos positivos y una serie de restricciones, especialmente de sectores populares organizados, en fin, y una cierta tendencia hacia una dinámica juvenil hiperculturalista, digamos, ¿no? Es decir, con estos efectos, si quieres tú, de despolitización, ¿no? Ahora, volviendo acá, digamos, se instala ahí en el marco normativo juventud como actor estratégico del desarrollo y, digamos, lo que viene en definitiva desde la dinámica estatal, ¿no? o como gestión estatal son políticas, digamos, claramente o clásicamente sectoriales que tocan a la juventud, ¿no es cierto? Y de alguna forma desde los sectores de las ONGs, la cooperación internacional, empieza a acusarse una suerte de que se pierde la especificidad de infancias, juventudes, en fin, ¿no? Mucho más cuando digamos, la reforma institucional, digamos, hace que queden a un lado, por ejemplo, el Consejo de la Juventud, el Consejo de la Niñez y Adolescencia, y se forma el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional, ¿no? Es decir, bajo ese concepto, digamos, vinculante que es el ciclo de vida, ¿no? Es decir, bueno, ahí se produce una serie de discusiones, pero lo que es importante señalar es que, mira, especialmente en el ciclo de Estado produciendo sociedad, se aprueba la Constitución en septiembre de 2008, 2009, nosotros seguíamos con las agrupaciones juveniles, que no eran pocas, conversando, reuniéndonos, en fin, y una clara percepción, eso está recogido en un librito que publicamos en 2010, me parece, que se llama Jóvenes en Quito, acción y expectativas sociales de jóvenes en Quito, está en Avia Yala, en donde las percepciones de grupos, de juventudes políticas, de jóvenes migrantes, de jóvenes estudiantiles, de jóvenes de la esfera cultural, en fin, era que, digamos, ahora los trámites, decían, las gestiones se han facilitado y podemos acceder a los espacios públicos de modo mucho más fácil que antes. Otros grupos se adelantaban y reconocían, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo en ese momento de Abluma, ¿no? Decía, sí, lo que pasa es que también un poco como que este gobierno y en este ciclo político se nos ha quitado nuestra razón de ser en términos de que no hay mucho contra lo que pegarse y protestar. Como no nos oprimen, nos quedamos sin razón de ser. Como que no hubieran otras. Te estoy simplificando un poco la idea. Ojo, sin embargo, eso no quita que, digamos, a mi juicio, esos fueron como ciertos destellos, claramente, ¿no? Es decir, a mí me parece bueno, que no es solamente faltó... estos temas muy específicos, muy cercanos a las condiciones de vida de grupos específicos vinculados a la cultura, vinculados a ciertos sectores específicos, sobre todo en Quito, ¿no? Pero ahí también pues, teníamos una conversación reciente con Jonathan Baez y él decía, mira, si no hubiera sido por las políticas públicas, yo no hubiera entrado a la universidad. Totalmente. Así de sencillo. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de ecuatorianos de cuyas familias ellos son los primeros en haber ingresado a un aula universitaria. Y este es un tema masivo, ¿no?
Entonces, esto sí refleja, y yo creo que lo mismo podría decirse, claro, en otras proporciones, respecto a la educación secundaria, inclusive de sectores populares mucho más amplios, ¿no? Recuérdese el hecho de que hay una reducción muy importante de la pobreza extrema y de la pobreza, y de manera porcentual mucho más significativa en el caso de los sectores rurales, ¿no? Para salirnos un poco del ámbito solamente quiteño. Sí, digamos, bueno, basta con remitirse a las estadísticas, a los datos, a las cifras, para ver el tema de ampliación, cobertura educativa en aquellos años, ¿no es cierto? No voy a meterme ahí, pero porque es un asunto que puede verificarse y constatarse. Es decir, el tema de la política pública ahí, vamos, en el marco de una política gubernativa, no solo de gestión gubernativa, sino de política gubernativa como tal, es decir, decisional, ¿no? Claramente gubernativa, ¿no? Acción gubernativa es una política, digamos, un enfoque redistributivo de la riqueza, ¿no? Donde, vamos, el que más tiene, más pone a la casa, para simplificar un poco la idea, ¿no es cierto? Entonces, y que significó una cuestión muy importante en torno del surgimiento de otros sectores sociales en casi todas las provincias del país, para salirnos de Quito y Guayaquil, ¿no? Es decir, la formación, por ejemplo, aquí dentro de Quito es el hecho de ese Quito, ese clivaje entre el norte y los sureños, ¿no? Aparece una reivindicación de los sureños, incluso en términos mercantiles, porque significa un nuevo mercado al que de pronto los supermercados, las grandes cadenas tienen que ponerle atención específica. Antes no había pues centros comerciales en el sur de Quito, y de pronto empiezan a florecer los centros comerciales en el sur de Quito, porque empieza a ser, ¿no es cierto?, un sujeto también, o más bien dicho, un objeto de atención para el gran negocio por el tema de mercado, ¿no? Y es una cuestión que nuevamente se está regresando. Por eso habría que ser muy cuidadosos con eso del ciclo post-neoliberal. O sea, nunca superamos el neoliberalismo, había una resistencia al neoliberalismo que ahora lastimosamente ha sido derrotada, al menos temporalmente, y que estamos viendo la realidad de lo que ha estado realidad pasando en el mundo entero, pues, ¿no? Resulta ser que nunca hemos superado el neoliberalismo, que estamos en peor de lo mismo. Sí, bueno, mira, sí, por eso te decía con esas definiciones que suenan así muy aparentemente contundentes y concluyentes, que entre otras cosas tienden lamentablemente a cerrar el diálogo, a clausurar diálogos, como por ejemplo, te decía eso de Estado fallido, ¿no? A mí me parece que había que ponerle muchos signos de interrogación. Lo mismo los asuntos de los post, ¿no? Post-neoliberalismo o post-progresismo, me parece que son simplificaciones que, bueno, sirven para entendernos, establecer un terreno común de entendimiento, pero que evidentemente ameritan discusión, ¿no? O sea, interrogarse, preguntarse sobre aquello. Entonces, sí, totalmente de acuerdo en que aquello que deja planteado el neoliberalismo de primera ola, de primera generación en América Latina, ¿no es cierto?, persiste, en algunos casos es suspendido, ¿no? En otros casos se refuerza, ¿cierto? El ciclo progresista, sabemos de alguna forma, digamos, tiene todo este tipo de, digamos, heterogeneidades, desniveles, contradicciones internas también, ¿no es cierto? Pero, digamos, en términos generales, en un balance general, lo que tú ves es que hay digamos, un conjunto de políticas redistributivas, un conjunto de políticas que no solo tienen efectos en la materialidad de la vida de los sujetos, de la población, de la gente, sino que también lo que tú señalabas ahorita en este clivaje norte-sur, por ejemplo. Es decir, instalan unas condiciones subjetivas en las que de alguna forma eso que se llama la reserva moral de la gente, el estado de ánimo de la gente, digamos, es absolutamente diferenciado con el periodo anterior de los 90 y primer lustro de los 2000 en el caso ecuatoriano, y ni se diga con el periodo actual, en donde, digamos, el estado de ánimo de la gente, las expectativas de condiciones de vida de la gente. Bueno, ahora sí podríamos estar de acuerdo que estamos en un periodo post-correísta. ¿Qué está pasando con la juventud en el periodo post-correísta? Sí, no, mira, yo creo, a ver, cuando se produce el viraje de Moreno, ya durante los primeros 3 meses,
muchas organizaciones juveniles, ¿no? Muchas organizaciones juveniles. Esto tenemos en un pequeño artículo en un libro que publicó Claxo, en el que se llama, unos días antes de la consulta de febrero de 2018 se publicó, que llamamos atisbos de presencia juvenil, y donde muchas organizaciones juveniles, muchas de ellas muy críticas al correísmo, se meten en un proceso que ellos llaman de una autorreflexión interna. Es decir, bueno, y esto que está pasando nos da muy mala espina, ¿sí? Hay señales de que a lo mejor, digamos, primero, esta pugna entre, digamos, es un malentendido eso de Correa Moreno, no es solo una pugna de Correa Moreno, sino que es una pugna en la que están, en definitiva, enfrentándose o las fuerzas elitarias o fuerzas de matriz oligárquica, como quieras llamarle, estaban en definitiva pugnando por retomar esos espacios, ¿no es cierto?, de influencia o de poder que fueron suspendidos en alguna medida o que fueron negados en otros casos durante el ciclo progresista, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, organizaciones juveniles empiezan de alguna forma a reflexionar, otras continúan con, digamos, sus causas específicas, ¿no? Otras desaparecen, ¿no? Por ejemplo, es llamativo ahí que ciertas organizaciones ambientalistas durante... Claro, es que iba a decir, la gran contribución de ese periodo postmoderno y inclusive de esa agenda transnacional fue justamente, por un lado, el tema de los derechos sexuales y reproductivos y por otro lado, el tema del ecologismo. Y lastimosamente, yo creo que con los proyectos tan predatorios, por ejemplo, con el tema de la minería, con todo el apoyo estatal y que no queda nada de valor agregado acá, hay unos pasivos ambientales terribles que están en marcha y hay un silencio relativo, pero verdaderamente pasmoso, por no decir vergonzante, de parte de ciertos grupos ecologistas que fueron tan intolerantes, tan activos en el periodo anterior. Y lo mismo en la cuestión de género, ¿no? Yo creo que la situación, por ejemplo, de la mujer en general, más allá de su orientación sexual, se ha deteriorado de una manera brutal en los últimos años por una serie de mecanismos y exacerbadas por el tema del COVID. Y yo no veo una respuesta, digamos, tan activista como la que se daba en la década anterior. Sí, en términos de tendencia general coincidiría contigo. Sin embargo, yo aprecio ahí especialmente en las luchas de los feminismos, digamos, ya desde la perspectiva de acción colectiva, estrictamente, ¿no? Es decir, aprecio ahí formas organizativas, formas movilizatorias que las ubican como uno de los referentes justamente de la acción colectiva y en general de los movimientos sociales, ¿no? Eso me parece un dato que, digamos... Sin duda, pero no hay un tema específico que ubique, por ejemplo, ni siquiera en tema de los estudios. Yo no ubico un estudio específico que ubique, ¿no es cierto?, cuál es el efecto de este regreso a las políticas neoliberales sobre la situación, por ejemplo, de la mujer. Sí, claramente. No solamente en el mercado laboral, dentro de la familia. De la mujer dentro de la familia, de la mujer dentro de la relación de pareja, ¿no es cierto?, la relación inclusive con sus hijos. Yo no veo estudios que muestren esa situación. Cuando hay un deterioro brutal, ¿no es cierto?, por ejemplo, una familia que se desgarra porque alguien tiene que irse, incluso la propia mamá tiene que salir del país para ganar el sustento, como ya pasó a finales de los 90 y nuevamente de manera masiva está pasando ahorita. Yo no veo qué es lo que pasa de la situación laboral, por ejemplo, de la mujer en una situación en la que se comprime las posibilidades de dar empleo o que hay un proceso agresivo de precarización del mercado laboral. Y están totalmente ausentes esos temas, están siendo invisibilizados porque son masivos, pero no están presentes en la agenda de los intelectuales, no están presentes en las agendas de las ONGs, no está presente en la agenda de la academia. A eso me refiero, no de los movimientos sociales. Los movimientos sociales son otra cosa, insisto. Una cosa es la cuestión endógena que viene desde abajo y otra cosa es la cosa que te jala desde arriba y desde afuera, sea por las agendas de las modas académicas, intelectuales o de las agendas específicas de la cooperación internacional. Completamente de acuerdo. Ahí me parece que hay esfuerzos, digamos, muy aislados, ¿no? Es decir, hay estudios, he podido revisar justamente ahora que acabamos un estado del arte sobre juventud, que va a publicar, me parece, Claxo, en fin, un estado del arte sobre juventud y sobre varias formas de acción colectiva.
Hay, digamos, un par de estudios importantes acerca de las condiciones laborales de mujeres y de mujeres jóvenes, ¿no es cierto?, que son todavía esfuerzos todavía aislados, pero que de alguna forma, digamos, ofrecen algún panorama diagnóstico sobre, digamos, esta situación cada vez más complicada y precarizada, ¿no es cierto? Sobre todo en el caso de mujeres rurales y de mujeres indígenas, ¿no? Donde la situación se, digamos, en términos de complicaciones se duplica o se triplica, digamos. Y sobre todo cuando introduces ahí, digamos, anclaje étnico, ¿no? Perspectiva étnica, ¿no? O lo étnico, eufemísticamente llamado étnico, digamos. Es decir, condiciones laborales de mujeres, de jóvenes indígenas empobrecidas o de mujeres afrodescendientes, ¿no es cierto? Esos son como esfuerzos todavía marginales y por eso coincido contigo, ¿no? ¿Qué es lo que en el momento actual, un poco por el tema de tiempo, pero en el momento actual me parece una de las cuestiones importantes para repasar, revisar, reflexionar, analizar el tema de jóvenes, juventudes, es justamente escuchar, ¿no? Es decir, desplegar en la medida de lo posible desde la institucionalidad, desde la academia, desde las propias organizaciones sociales. Bueno, ¿qué está pasando con los jóvenes? ¿Cómo conocer eso del mundo de los jóvenes? Es decir, ¿qué tipo de procedimientos, metodologías, qué tipo, en definitiva, de acercamientos y aproximaciones nos pueden dar algunas pistas, al menos, algunas pistas, algunas hipótesis para seguirlas trabajando? ¿Por qué? Porque es importantísimo en términos de algo que ni hemos mencionado ahora, del bono o del dividendo demográfico, o sea, mirar qué pasa y qué va a pasar con los jóvenes y hablar de eso es qué va a pasar con nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué va a pasar con las configuraciones estatales? Es decir, si es que no tomamos en cuenta que hasta el 2050, la población joven, específicamente estoy hablando de 15 a 29, a 30, a 24 años, va a ser mayoritaria. Cada vez disminuye la tasa de natalidad, disminuye la tasa de mortalidad, digamos, ¿no? Simplificadamente. En definitiva, la población joven, ese sostén de la sociedad en términos de sostenibilidad generacional, vamos, es importantísimo pensarle en términos de qué políticas en definitiva se están pensando, se están aplicando con relación a la cuestión del trabajo, cuestión del empleo, a la cuestión de accesos a salud, de educación, vamos, como digamos, factores estructurales de sostenibilidad de una sociedad que, digamos, está envejeciendo a un ritmo, digamos, lento hasta el 2050, pero que luego de... Y que no da respuestas a la juventud de todas maneras, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, yo te agradezco muchísimo, René. Quedan muchísimos temas en carpeta. Yo creo que necesitamos otra sesioncita para seguir conversando. Hay que retomar algunos temas, inclusive del pasado, pero hay que centrarse todavía más en lo que está pasando ahorita. Yo te agradezco muchísimo. Con saludos a doña Rosita. Que vivan las rosas en este Día de la Santa, ¿no es cierto? Que sea toda la semana, porque esto se va a transmitir el día viernes. Te agradezco muchísimo y nos seguimos conversando. Dejémoslo esto para una próxima emisión de Hilando Fino. Muchas gracias, querido Pedro. Un honor estar en tu programa y le transmito tu felicitación a mi madre. Muy amable. Muchas gracias de nuevo a ti. Un gran abrazo. Hasta luego. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre? De las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten. Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.